el hombre que salvó al mundo y luego lo envenenó. Esta es la historia de Fritz Haber. El científico que salvó al mundo de las peores hambrunas, aunque pocos recuerden su nombre. Por supuesto, tanto las cosas buenas y malas. Los grandes descubrimientos y grandes creaciones. Todo esto tiene un precio. La Primera Guerra Mundial aunó ciencia y guerra como ningún otro conflicto lo había hecho antes. Ha habido quien ha pensado que cuando todo el mundo tuviera bombas atómicas, las guerras dejarían de existir. Y no ha sido así. Si una cosa hemos visto es que las armas no han impedido las guerras. No ha dejado de haberlas en el mundo después que se construyeran. Hoy les quiero hablar de un científico que estuvo más que involucrado en la guerra, aportando todos sus conocimientos. Tenía sus justificaciones, por supuesto. Pero es bueno conocerlas y ver las consecuencias posteriores. Hoy les quiero hablar de Fritz Haber. Estudió química en la Universidad de Berlín y obtuvo un doctorado. Pronto se sintió atraído por la electroquímica y en 1909 inventó un electrodo de cristal, del tipo que hoy se utiliza para medir la acidez de una solución, similar a la escala del pH. También se interesó por los procesos químicos de las llamas como la del mechero Bunsen, ya que parte de su trabajo lo hizo con él. Y también empezó a estudiar reacciones gaseosas a altas temperaturas. Estos son dos de sus logros, pero no fueron los más importantes de su trabajo, como ya veremos. A principios del siglo XX ya se sabía que los compuestos nitrogenados eran esenciales para los fertilizantes y también para los explosivos. La mejor fuente a gran escala de los nitratos eran los depósitos de guano del desierto del norte de Chile y de las islas del Pacífico. Pero ya podréis imaginar que esto es un problema. Si la atmósfera contiene 4/5 partes de nitrógeno, no se podía tomar dicho nitrógeno de la misma para fabricar esos compuestos nitrogenados. Si alguien encontraba un modo de hacerlo de forma barata y a gran escala, se encontraría un abastecimiento inagotable. El 3 de julio de 1909, Fritz Haber sintetizó por primera vez amoníaco artificialmente durante 5 horas seguidas. Para llevar este experimento a escala industrial y enfrentar la demanda de la agricultura mundial, contó con la ayuda del también químico Carl Bosch. Juntos diseñaron lo que ahora se conoce como el proceso Haber-Bosch. El proceso que Haber y Bosch habían inventado tiene tantas implicaciones para el mundo en que vivimos como la invención del aeroplano, la energía nuclear o la televisión. Hoy en día, la mitad de la población mundial depende de los alimentos que son producidos gracias al nitrógeno sintetizado en el proceso Haber-Bosch. Sin este proceso hoy se necesitarían 3 planetas cultivados para sustentar la alimentación del mundo. Haber, por otro lado, era un alemán enormemente patriota que trabajó incansablemente durante la Primera Guerra Mundial en gases bélicos. La noche del 22 de abril de 1915 Alemania lanzó el primer ataque de la historia con gas tóxico. En un lado del frente estaban la primera división del ejército canadiense, 2 divisiones del ejército francés constituidas en su mayoría por tropas no africanas y 2 divisiones del ejército británico. Del otro estaban el ejército alemán y Fritz Haber. Por sugerencia de Haber se liberaron nada menos que 168 toneladas de cloro sobre las líneas enemigas. En pocos minutos había 6.000 muertos en este frente. Muchos murieron de asfixia y daño al tejido de los pulmones. Muchos de los sobrevivientes fueron cegados. Muchos otros se vieron obligados a abandonar sus trincheras y quedaron a merced del fuego de las ametralladoras. Haber de forma insensible defendió el uso del gas como un medio para acordar la guerra y así salvar vidas. Incluso después afirmó que el empleo de gas era una forma superior de matar. Todo el mundo condenó estos ataques como nuevas violaciones por los bárbaros alemanes de las normas de una legislación civilizada. Otto Hahn recibió la orden de incorporarse, junto a otros científicos, al equipo de Haber. Después de lanzar el gas sobre las trincheras rusas, Hahn conoció a algunos soldados que habían sido víctimas del ataque. Estaban tumbados o agachados en una postura lastimosa. La imagen lo dejó profundamente avergonzado y perturbado, pero a medida que avanzaba la guerra, él y sus colegas quedaron tan insensibilizados que ya no teníamos ningún escrúpulo al respecto. La esposa de Haber, Clara Innerhardt, fue la primera alemana que obtuvo un doctorado en química por la Universidad de Breslau. Era enemiga acérrima del uso de la ciencia con fines bélicos. Se opuso una y otra vez a los ataques con gases tóxicos que su marido promovía y le suplicó una y otra vez que dejara de hacerlo. El 2 de mayo de 1915, sabiendo que su marido se había ido al frente ruso para dirigir un nuevo ataque químico, se suicidó de un disparo con la pistola de su propio marido. Al parecer, el suicidio de su esposa no lo afectó demasiado, ya que en la mañana siguiente, Fritz Haber dejó su casa con rumbo al frente oriental para supervisar el primer ataque con armas químicas contra el ejército ruso. En 1918, apenas unos meses antes del final de la guerra, Fritz Haber recibió el Premio Nobel de Química por la contribución que supuso la síntesis del amoníaco. No hubo movimientos para despojarlo del premio aun con su historial criminal. Ante la incipiente crítica, Haber señaló con razón que el dinero del Nobel había venido de armamentos y la búsqueda de la guerra. Ante las acusaciones sobre la crueldad del infame gas mostaza que probó inicialmente con los rusos, argumentaba que la muerte era la muerte, sin importar los medios por los cuales era infringida. Haber siguió
siguió trabajando para su país en diversos proyectos científicos y militares, por ejemplo en pesticidas para la industria agrícola como fue el Ciclón B, gas del cual hablaremos más adelante. Sin embargo, en la década de los 30, al subir Adolf Hitler al poder, Haber, un judío, no estaría más seguro en su patria, siendo forzado a huir en 1933 en la persecución judía. Un año más tarde, partió con destino a lo que luego sería Israel, pero murió de un ataque al corazón en el camino. Siguiendo su voluntad, sus cenizas fueron puestas en el cementerio de Basilea, Suiza, en donde aún descansan junto a los restos de Clara y Merhard. 20 años después, su hijo Hermann se suicidó también por la carga emocional que supuso las acciones vergonzosas de su padre. De haber vivido, Fritz Haber habría sabido que toda su extensa familia fue aniquilada con Ciclón B, el pesticida a base de cianuro que los nazis utilizaron para eliminar a millones de judíos. Haber había supervisado su desarrollo y la producción del venenoso gas dependía del proceso de fijación de nitrógeno del que él fue pionero. Ironías de la vida. Su vida es en parte una parábola que ilustra los aspectos más extremos de la ciencia. Por un lado, una herramienta para mejorar la calidad de vida de millones de personas. Por otro lado, un instrumento con un poder destructivo inimaginable. ¿Y tú qué opinas? Deja tu comentario en la caja y apóyame con tu suscripción al canal. Se despide el canal de Curioso Informador. Hasta pronto.